¿Sería conveniente pasar a Giorgio Jackson por un detector de mentiras? Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Sí. Hay una frontera, un límite entre la reiteración y la redundancia. Poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente. Disculpa, una pequeña rectificación de mi parte. Yo, cuando hice nuestra mención a los países desarrollados para empujarlos acá, estaba pensando en Europa, en China, en India. Mencioné a Estados Unidos. Estados Unidos está acá presente. Vaya, jamás beberé otra cerveza. ¡Cervezas! ¡Dame 10! I just had one question. Where's the beer? Eso de cuánto se puede repetir un gesto, cuánto se puede repetir un acto, cuánto se puede repetir una palabra hasta que se pase a lo redundante. Mi reacción no fue la correcta en ese momento, que lo que debía haber hecho fue no haberla recibido y rechazado por lo tanto, y que pido disculpas a quienes legítimamente se puedan haber sentido ofendidos por ello. Ya sea algo previsible, algo cansador, un sinsentido. El diario La Tercera hizo un recuento y cifró en 16 veces las oportunidades en que el gobierno ha pedido excusas, ha pedido perdón por evidentes errores. En eso sí he producido malestar a nivel nacional o a nivel trasandino. Pido todas las excusas correspondientes. Un avión con migrantes expulsados retornó a Chile con todos los pasajeros. Los hizo a través de Twitter. Tenemos justamente el tweet de la ministra Isquia Siches publicado durante la madrugada. Pide disculpas, dice... Parece que algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza. 5 minutos después. Se fue desafortunada porque claramente tuvo una interpretación que no quise darle. Quiero retractarme y pedirle las disculpas a todos. Es demasiado. El recurso está agotado. Ya no funciona. Tampoco eso de que nos sirve para aprender, porque esto no es un curso de colegio, esto es un gobierno. El gobierno nuevamente esta semana estuvo disculpándose. Partir por lo positivo, las disculpas siempre engrandecen a quien las ofrece. El día de ayer, en una transmisión por Twitch, en una conversación bastante larga, distendida de cerca de 2 horas, con una audiencia que se autodefine como apolítica, creo que me expresé mal. Las palabras que emití ayer frente a la prensa no me representan. Que en ese sentido no debía haber dicho algunas cosas de ideas políticas de la forma en la que los dije. Las disculpas siempre engrandecen a quien las ofrece, salvo que las repita todos los días. Y ese es el problema. Nos estamos acostumbrando a una autoridad que todos los días se equivoca y al día siguiente tiene que estar pidiendo disculpas. ¿No sería acaso mejor evitar las malas conductas que estar pidiendo disculpas todos los días? A la prueba le queda poco tiempo y sigue cometiendo muchísimos errores. Lo de Giorgio Jackson esta semana resultó bien triste. Comenzó a conversar con jóvenes en la plataforma Twitch. Había muchos jóvenes escuchando al ministro y él, claro, él se sintió cómodo. Se sintió en su ambiente, el de los jóvenes estudiantes, se sintió con su gente y claro, cómodo se fue de lengua. No es sencillo, que es mucho más difícil de gobernar de lo que uno podría pensar cuando no ha asumido funciones de gobierno y que en ese sentido yo le he ofrecido mis disculpas. Dijo lo que realmente piensa, se confesó como si estuviera extendido en el diván frente a su psicoanalista. En forma un poco boba, se refirió al famoso precio justo que se debe pagar al expropiar en el texto constitucional que se debe aprobar o no en el plebiscito. ¿Qué es lo que se discutió muchísimo los últimos meses? Se discutió que la actual Constitución dice que se debe pagar el daño patrimonial efectivamente causado en caso de expropiación. Es derechamente una mentira. O sea que se debe pagar el precio de mercado cuando se expropia. Muchas campañas de confusión, de fake news, de mentiras derechamente. El proyecto constitucional dice que se debe pagar el justo precio. En todos estos últimos meses, la gente del rechazo dice que esas dos expresiones no son lo mismo y que se podría pagar menos, porque el concepto de justicia significa una especie de equidad entre las partes y no precio de mercado. Y la gente que está por el apruebo han dicho una y otra vez que estas dos expresiones significan lo mismo.
No, eso es falso, es una mentira. Este es un tema que cruza el recuerdo chileno, luego de que con la reforma agraria se pagaran precios tan desvalorizados que en muchos casos hubo solamente pagos simbólicos. Giorgio Jackson dijo en este contacto con los jóvenes que el justo precio no siempre será el precio de mercado. Fue una declaración que la podría haber hecho en un confesionario, sujeta al secreto eclesiástico. Yo creo que cuando tú te vas quedando sin argumentos para poder sostener una postura, lo que utilizas son las mentiras. Porque fue una confesión bajo la línea de flotación de toda la argumentación que han dado los adláteres del apruebo de que ambos conceptos son lo mismo. En fin, todos esos argumentos son impertinentes. ¿Ha habido entonces una mentira generalizada? ¿Ha habido un engaño generalizado, una trampa? Posiblemente haya muchos incautos de esos poco despabilados que hayan creído la explicación oficial. Y están los otros. Mentira 6. Los tramposos, los que camuflan, ocultan, mienten para obtener algo que, si dijeran la verdad, si revelaran sus intenciones, no lograrían lo que pretende, o sea, ganar el plebiscito. Y surge entonces una pregunta obvia. ¿Hay más trampas en el texto de la nueva Constitución? Este engaño. Sin embargo, hemos recibido denuncias que en estos momentos se encuentra en este lugar. ¿Sería conveniente pasar a Giorgio Jackson por un detector de mentiras? Vaya en lo que hemos caído. El cargo de primera dama. La misma Irina Karamanos ha señalado públicamente el respaldo a esta modificación a propósito de un error administrativo. Usted dijo que la inflación tenía aspectos positivos y negativos para las pymes. Y yo le quiero preguntar cómo puedo decir eso si cuando hay inflación les suben los insumos, les compran menos por la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. Probablemente los trabajadores además les piden aumento de sueldo, los créditos son más caros, tienen menos posibilidades de invertir. Las empresas grandes también les pueden pedir que no traspasen los costos, les compran menos, tienen deudas en UF, no tienen economía a escala. ¿Cómo puede decir que tienen cosas positivas la inflación para las pymes? Bueno, en esa misma entrevista, o sea, obviamente la frase es una muy mala frase y desafortunada, pero en esa misma entrevista... ¿La retira la frase? Por supuesto. Los ministros, la verdad es que los ministros fuertes no necesitan respaldo. El ministro Jackson cuenta con mi apoyo. Jackson y Boric son muy, pero muy amigos. Se conocen hace mucho y además se conocen todo. Hay elementos del sentido común a tener en cuenta. Pero eso no debería ser razón suficiente para mantenerlo en el cargo, a menos que el gobierno se transforme en una especie de club de amigos. Jackson está terminado, yo diría, la Secretaría General de la Presidencia. Debería ser trasladado a otro ministerio en forma rápida, y yo creo que su cambio ya no produce ningún daño electoral. La ministra del Interior, Isquia Siches, recurrió al manual político más, yo diría, más rústico, ¿no? Dijo, buscarán cualquier cosa para hacernos pelear, distorsionar o dañar. Nadie ha buscado, Isquia, algo. Los hechos son lo que son. Isquia Siches es otra funcionaria con fecha de vencimiento, fecha que ya está cumplida.